Ahora sí, ya estamos. Ya nos escuchan fuerte y claro. Perfecto. Chicos, bienvenidos a Reformer Youth, una vez más a los que se están conectando. Gracias por el tiempo de espera. No se asusten, no voy a entrevistar al Guasón, no voy a entrevistar al zombie, no voy a entrevistar al... Pónganle ustedes la chapa que ustedes deseen. En realidad, él es nuestro invitado de honor. Ha vuelto desde la muerte, desde la ultratumba. Lo hemos traído desde el más allá, desde el Hell, para que nos hable cómo fue la reforma hace 500 años. Te doy el pase a tu micro y deleítanos. A ver, ¿quién nos tiene que decir el hombre? Creo que sigue muerto porque todavía no le activan el audio. A ver. Uy, 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 te comenta Ahí la... está, ahí está. Hola, hola, gente, ¿cómo estás? ¿Cómo está Gerson? ¿Cómo está toda la gente que nos está viendo hoy? Aquí invitado de honor, dice Gerson, y yo disfrazado así. Sí, Pucha, que lamento decepcionarlo, pero muy, así eres. muy lindo estar aquí nuevamente en esta plataforma que me trae muy lindos recuerdos y esperando ser de bendición. De bendición esta noche para ver, pues, a ver qué sale, Que ¿no? Dale, hombre, dale. Vamos a empezar hablando de justamente, ¿no? De alguien que sigue muerto, pero su legado hasta el día de hoy ha sido imponente, ¿no? Estamos hablando del gran Martín Lutero. Dinos, Sammy, ya al inicio hemos meditado un poco en él, hemos orado también para que esta reunión se haga de la mejor forma, chicos, ¿sí? Para que nos están viendo, no nos asusten. Es muy espiritual, la verdad, es muy dinámico, es muy bíblico, pero si no lo conocen, de acá le voy a dar un espacio de unos 5 minutos, 10 minutos que nos hable quién fue Martín Lutero, así, y qué hizo, básicamente, ¿no? Para empezar a ver. Y de dónde es él, qué época. A ver, Sammy, ¿otra vez? Creo que acá es intencional, que te quieren silenciar, hombre, creo. A ver, desactiva el micro, acá mi... Sabotaje, creo, sabotaje de algunos creyentes. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué Sí, pasa? Bueno, sí, me parece muy interesante el título que pusieron durante esta semana. ¿Por qué rayos y centellas celebramos la reforma protestante? Nosotros como cristianos, como evangélicos, ¿verdad? Y hablar de reforma protestante definitivamente es hablar también de quien fue usado para este evento o hito histórico, que es Martín Lutero. Pero bueno, más adelante yo les voy a compartir mi énfasis, Gerson. Pero sí, ya. Martín Lutero fue el hombre usado por Dios para poder protestar, para poder mover las cosas, hacer temblar el mundo de aquel entonces. La reforma protestante sucede por allá en el siglo XVI. Estamos hablando de algo que Uf, sucedió hace más de 500 años, quinientos cinco tres años para siglos. ser exactos, Gerson. Entonces, hoy sí estamos celebrando Ya. 503 años de la Reforma Protestante. Pero alguien podría decir, alguien que desconoce de repente de un poco de qué es lo que pasó, podría decir, pero celebrar qué, celebrar qué. Leí que el Papa en el año 2016 creo que dijo que, bueno, cuando era 31 de octubre también, Ah, ¿no? Mencionó claro. algo como bueno, sí, esta es la oportunidad en la que los católicos y evangélicos, protestantes pueden reconciliarse, etcétera, pero lo mencionó como si lo que sucedió en aquel entonces fue una pelea infantil, como si fue algo bastante insignificante, pero en realidad Sí, tiene una sí. importancia tremenda, tremenda. Y mi perspectiva, mi opinión y lo que quiero compartirles hoy, Gerson, es que quien estuvo detrás de todo esto en realidad fue Dios. La reforma Uf. protestante, lo que ocurrió, empezó un 31 de octubre en el siglo XVI, tiene como principal autor y promotor a Dios. Eso es lo que sí te puedo decir. Europa en ese tiempo vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana. No vamos a hablar de la Iglesia Católica Romana actual, pero sí hay que decir que eran dos cosas distintas. Pero en ese tiempo Europa y el mundo entero, por así decirlo, vivía bajo tinieblas, vivía bajo oscuridad. Lo que reinaba en ese momento, lo que se llamaba la Iglesia Católica Romana, no era en realidad una iglesia, era prácticamente un poder, era un imperio más que una iglesia.
porque la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica romana, tenía la potestad de coronar o despojar reyes y los usaba a su Uf, conveniencia para mantener a como las personas títeres, siempre bajo la prácticamente. superstición. Y eso es lo que quiero que comprendamos todos, que en ese tiempo no se conocía realmente a Dios, no se compartía realmente el mensaje de la Biblia. Prácticamente se educaba y se enseñaba a la gente pura superstición, al punto de que era tan crítico el tiempo que se vendían, imagínate, eso puede ser de repente algo sorprendente para todos los que nos están escuchando, pero se vendía la salvación, literalmente, porque se vendían estos documentos que se les llamaba indulgencias. Era un documento que confirmaba que tú podías acceder al paraíso o con monedas aminorabas el tiempo que podría pasar tu alma en el purgatorio. O sea, literalmente la salvación se vendía, tú podías comprarla. Y esto era lo que despertó la decepción de Martín Lutero, un monje agustiniano católico alemán. O sea, la reforma se inicia con este hombre que era de la propia Iglesia Católica Romana, pero que en ese tiempo, estoy seguro que no era el único, pero en su soberanía Dios lo usó, y él se dio cuenta de que estaba todo esto mal, de que este sistema estaba caótico y que definitivamente él estaba seguro de que Dios no estaba detrás de todo esto. Así que él se puso a estudiar la Biblia. Imagínate, Gerson, en ese tiempo no tenían el privilegio que nosotros tenemos de leer la Biblia y de tener una Biblia en casa o más de una en casa y que todos pudieran tener acceso a ella. Solamente la podían leer los líderes católicos, los líderes de la iglesia, y encima en latín. O sea, si no sabías latín, que era solamente algo Uf, para supuestamente estudiados, perdido. claro, sé que era Claro. solamente para estudiados, entonces estabas perdido. Tú no conocías realmente la palabra o lo que Dios decía allí, ¿no? Entonces es en este contexto que te das cuenta que pues cualquier líder podía enseñar lo que se le daba la gana, y esto es lo que pasaba. Entonces Martín Lutero leyó la Biblia y él, parte de su testimonio es que se encuentra con Romanos 1:17, ¿verdad? En el que él encuentra esta frase: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, que en resumidas cuentas es la salvación únicamente se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Y esto era una verdad de parte de Dios, pero una verdad protestante. Es por eso que se le llama a ese evento la Reforma Protestante, porque una parte, Martín Lutero y los que estuvieron de acuerdo con esta idea que era verdadera, que era la verdad de la Biblia, protestaron contra el sistema, contra la enseñanza y contra la cosmovisión que la Iglesia Católica Romana de en ese entonces le estaba enseñando a la gente. Y es por eso que se le llama la Reforma Protestante. Ahora, ¿por qué la celebramos en resumidas cuentas? Porque ¿quién crees que estuvo detrás de todo esto? ¿Quién es el más interesado en que su verdad se conozca? Por supuesto que Dios. Entonces, ¿cómo no celebrarla? No sé si eso fue una introducción útil. No, sí, la idea es poner primero en contexto, ¿no? De cómo eso empezó, por qué surgió esto. O sea, imagínate, la gente estaba engañada, es como si ahora la Biblia estuviera en chino, ¿no? Y nosotros fuéramos acá en Latinoamérica, no sirve para nada, Exacto, es ¿no? Es como como si si no... la única nosotros- traducción actual fuera el chino y nosotros peruanos y solamente uno, dos o tres puntas de la iglesia supieran chino y ellos claro, supuestamente nos están enseñando, pero de ahí nos pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Y esto era lo que pasaba en aquel entonces. claro. Era bastante triste, de verdad, pero bueno, fue no solo, como Y, te digo, Martín Lutero, siglos antes y años anteriores ya había gente que también había intentado protestar contra la Iglesia claro, Católica Romana y sus enseñanzas, pero en la soberanía de Dios y él en sus tiempos, en los tiempos de Dios, fue con Martín Lutero y en ese contexto histórico en el que esto explotó y como lo dijera R.C. Sproul, no fue la reforma, tuvo un punto central. Era básicamente un contraste entre las tinieblas y la luz, la salvación por obras y la salvación por fe. Era traerle luz a la gente que vivía en oscuridad.
O sea, era tan terrible lo que pasaba en aquel entonces, pero bueno, y la Reforma Protestante trajo muchos beneficios al mundo entero actual. Incluso muchos de los beneficios o las cosas que nosotros tenemos ahora y que damos por sentado, verdades que damos por sentado, le costó mucho a hombres como Martín Lutero y a hombres que posteriormente también vieron esta verdad en la Escritura. Y nosotros las celebramos y debemos, como evangélicos, como cristianos, creo que debemos honrar la Reforma Protestante porque celebrar la Reforma Protestante porque honra a estos hombres de Dios y por supuesto honra al Dios que los usó. Este es mi punto de vista. Detrás de todo esto siempre es Dios glorificado. Él trajo este avivamiento, él usó gente imperfecta porque Martín Lutero no es no está libre de culpa, de pecados. Él tuvo sus errores, tuvo sus pecados, tenía parte de su temperamento del que quizá no podemos estar de acuerdo, pero definitivamente ese es el Dios que conocemos, ¿o no, Gerson? Un Dios que usa pecadores por gracia, Sí, un Dios que usa gente con todas sus imperfecciones, ¿no? Un Dios que usa gente así con lentes como tú y como yo y que se disfraza y se hace el payaso. sí, como tú, imagínate. Linda. Porque paramos cayendo y Dios nos levanta cada rato, No, es ¿no? que No, Lutero. me vine de comer un par de antitrinitarios y me vine de frente. Sí, oye, ahora que mencionabas el carácter de Lutero, ¿no? Algunos pensarán Lutero era un santo, ¿no? Como dice que es un monje, ¿no? Pero no, Lutero tiene su carácter bien fuerte, ¿no? Claro. Para quien no lo sabía, Lutero era como decirlo un campesino, tenía el lenguaje tipo campesino, ¿no? Pero a pesar de que había leído mucho, pero su lenguaje es como si fuera alguien del barrio, ¿no? Que alguien del barrio estudiara teología, ¿no? Y hablara así, ponte, ¿no? Entonces, Claro, es que él tenía la cosmovisión y su deseo era que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Incluso, ajá. dato interesante, él tradujo la Biblia del latín al alemán. Él tradujo la Biblia del latín al alemán a un idioma en el que todo su pueblo podría tener acceso y leer la escritura. Imagínate, imagínate. Entonces, esto fue tremendo y alentador. Ahora, alguien podría decir, pero ¿por qué celebrar algo que sucedió hace muchos años? ¿Por qué conmemorarlo ahora? ¿Por qué es importante de repente tener esto en cuenta en la actualidad? Bueno, es que te puedo decir que los tiempos de aquel entonces tienen algunas similitudes con lo que está pasando actualmente. Gerson, si tú te has dado cuenta y si la gente que nos está escuchando, está viendo, puede pensar en esto, al igual que antes, hoy en día mucha gente no tiene acceso a la escritura. Y no tiene acceso no por falta de ella, sino porque no la leen. No la leen, desconocen lo que realmente dice la Biblia, punto número uno. Punto número dos, al Sí, igual que en es muy aquel importante. entonces, muchísimos, tanto no creyentes como creyentes, que es lo paradójico y lo increíble, muchos creyentes y no creyentes, prefieren hacerle caso y creer lo que muchos líderes de opinión dicen acerca de Dios y de la Biblia en lugar de ir a buscar lo que realmente dice la Biblia. ¿Verdad? Muchos de nosotros confiamos en nuestros líderes de opinión, en el que en el que nos da las tendencias, Sí. día a día nos dicen qué es lo que supuestamente debemos creer de Dios, que sí debes creer en un Dios que tiene las manos atadas atrás, que sí debes creer en un Dios que está a merced de tu boca y de tu lengua, qué sé yo. Y te das cuenta, o sea, hay paralelos o hay similitudes que nos preocupan y que realmente hacen darnos cuenta de que la reforma protestante no es solo un evento que pasó, sucedió y que ahí nada más quedó. Es algo que debe continuar hasta el día de hoy. Wow, wow, gente, la verdad, esto es muy impresionante, ¿no? Lo que tú dices. Para partir a otro punto, que creo que ya nos quedó claro quién fue Martín Lutero, por qué los cristianos, nosotros que hemos sido traídos de vida a muerte, creo que estás pintado, estás así representando la muerte, creo que así nos vemos nosotros, nuestra alma, y Lutero quería plasmar eso, ¿no? Imagínate, ¿no? Ahora la gente en ese entonces, me acuerdo, estaba leyendo un poco, había un hombre que estaba ofreciendo estas indulgencias. ¿Puedes explicar un poco qué eran indulgencias? Porque la gente de repente no sabe qué es eso y a qué se Claro, parecería ahora en estos tiempos. súper sencillo, gente. Las indulgencias eran los documentos que avalaban y confirmaban tu salvación. Eso sí es sencillo. O sea,
Ujú, Sí, debías creer en Dios, debías supuestamente no claro. tener una vida religiosa, pero esa creencia en Dios o esa vida religiosa básicamente era creer y hacer caso a lo que la Iglesia Católica Romana de aquel entonces decía. Y decía que Uf, tú, por unas cuantas monedas, podías comprar ese documento, comprar tu salvación, comprar la salvación de tus familiares, comprar un o documento, un papelito. sacarlos del Claro. purgatorio, qué sé ¡Hala! yo. O sea, tenías, como te dije, Gerson, al inicio, y literalmente comprabas la salvación. Comprabas la salvación. Hoy en día hay mensajes más sutiles, por así decirlo, de cómo comprar nuestra salvación, ¿verdad? Hoy en día hablamos mucho de la salvación por obras. Este mundo que te Ujú, enseña, ¿no? Que debes ser atractivo, guapo, inteligente, debes tener mucho dinero, debes ser filántropo, debes ser buena persona, buena gente, y con eso ya tienes el cielo y el paraíso asegurado, tienes a Dios a tu favor. ¿Eso qué es? También intentar negociar con Dios. Eso también es de alguna manera, ya no compras con monedas, pero sí con tu comportamiento y tus actitudes. Entonces todavía mantenemos eso. Todavía el mundo, ahora ya no es la Iglesia Católica Romana, sino el mundo entero y su cosmovisión de pronto, vendiéndonos esta idea e insistiéndonos a comprarla. Y nosotros, ¿qué hacemos? Continuar protestando, Gerson, continuar protestando, porque el mensaje de la Escritura, el Evangelio es protestante por naturaleza. Protesta contra estas ideas, protesta contra estas verdades que en realidad resultan ser mentiras cuando las contrastas con la palabra de Dios. La palabra, lo que ujú. sucedió en el siglo XVI, la reforma protestante básicamente tenía que ver con dos asuntos. El asunto número uno era quién puede o podría o puede hasta el momento determinar lo que es verdad y quién puede determinar cómo nos reconciliamos con Dios. Y número dos, reconocer que la palabra de Dios en realidad tiene la autoridad final para nuestra vida, para el mundo entero y todas las esferas que nos rodean. Estos dos puntos son muy importantes y están vigentes hasta el día de hoy. Juntos. Ujú. Wow, no, de hecho que sí, esto es como un boom, ¿no? Prácticamente todo lo que has mencionado causó un boom en la gente que prácticamente desconocía eso. Primero porque no lo leía, no estaba ni en su idioma, ni estaba ni en su idioma, y la gente que supuestamente lo dirigía eran muertos vivientes, así como tú estás ahora, disfrazado de un muerto viviente. Ah, Claro, imagínate. es que, Gerson, uno puede, como yo puse en mi comentario por ahí, hoy Sí, vine disfrazado de sí, cristiano. Pero sí, 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 fíjate, o sí, sea, sí, uno puede sí. aparentar, puedes ponerte pinturas, máscara, puedes embellecerte, puedes ponerte cualquier disfraz, pero quién sabe, quién conoce realmente lo que hay detrás. Es Dios y de él no podemos escapar, de él no puedes ocultarte. O sea, Es cierto, es cierto. esta es la verdad. Naturalmente el hombre sin Dios está muerto en Mm, sus delitos y pecados y necesita vida. Y el único que puede dar vida es Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él vino, Él ciertamente vino y dio su vida, derramó su aleluya. sangre para comprar un pueblo, pecadores, muertos como tú, como yo lo estuvimos en algún momento, como la gente que está conectada aquí viéndonos y escuchándonos quizá, por gracia. ¿Él pidió algo? ¿Él pidió algo? No. Y de pronto, ¿por qué ahora el mundo o nosotros mismos nos exigimos y exigimos a la demás gente algo para recién acceder a esta salvación de parte de Dios? Imagínate, tal era la transformación de Lutero de en aquel entonces, que él luchaba mucho con su culpa. Él luchaba mucho con su culpa, tenía muchos pensamientos negativos y Mm, quizá ahí yo me identifico mucho con él porque realmente como cualquiera, creo, la verdad. claro, antes de ser creyente Sí. luchaba mucho con mi culpa. Yo me preguntaba por qué soy tan culpable, por qué termino haciendo estas cosas y cómo es que puedo acercarme a Dios. La verdad que cuando Jesús se vino a mi vida, me abrazó, me recibió, me perdonó, todo cambió y pude conocer la verdadera felicidad. Y por eso me gusta mucho y me identifico mucho con estas palabras de Lutero. Imagínate, ¿eh? Alguien que luchaba mucho y creía que no se merecía a Dios, hasta dijo en algún momento que odiaba a Dios, porque él sabía que Dios era tan santo y perfecto y él tan pecador y tan sucio, que cómo era posible que ese Dios le permitiera estar en esas circunstancias. Pero la transformación y la conversión de Lutero le Mm, permitió decir esto, que cuando el diablo te arroja tus pecados y te declara que tú mereces la muerte y el infierno, él dice, debemos decirle esto: admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? ¿Significa que seré sentenciado a una condenación eterna?
Para nada, decía él, porque conozco a uno que sufrió y proveyó satisfacción por mí. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, y donde Él esté, yo también allí voy a estar. Y esto es lo que nosotros tenemos que confesar hoy, gente, que donde Jesucristo esté, que si tú realmente confías en Él, todos los beneficios que le corresponden a Él como Hijo de Dios te corresponden ahora a ti, por gracia, por misericordia. Y este mensaje es protestante, como te decía, por naturaleza. Lo necesitamos todavía hoy en día, porque hoy se nos continúa vendiendo la mentira de que por nuestras obras, conductas, buen comportamiento, podemos acceder al favor de Dios, cuando no es así. No es así. Wow, has dicho un montón de cosas. Primero, para que la gente le quede claro, ¿no? Protestante porque es por naturaleza, como tú dices, ¿no? Protestamos este mensaje, el mensaje que quiere dar Lutero, este gran hombre, que me ponen acá en el efecto también, Lutero, este gran personaje, que hasta hoy lo recordamos, la iglesia cristiana lo recuerda, la iglesia evangélica lo recuerda, por todo lo que ha hecho, porque Dios lo usó de gran forma, que transmite esta gran verdad a la gente, y la gente de su época, los alemanes, no solo su pueblo, la ciudad y todo el país entero, hasta llegó toda Europa. Esto fue un boom de este examen, ¿no? Como tú dices, esto llegó y se expandió, llegó hasta América después, pero bueno, esa es otra historia, pero a mí me fascina mucho cómo llegó todo esto. Hay que quedarnos con eso, ¿no? Con la pasión ferviente que él tenía, la seguridad, a pesar de que lo podían matar, pero Dios Claro, en su poder, le ¿no? costó Quiso mucho, que no no fuera solo a así. él, sino a muchos otros hombres. Ahora, Gerson, Todos. yo estoy de acuerdo con que debemos recordar a Martín Lutero, pero mi énfasis, y lo dije desde el inicio, es ver a Dios detrás de todo esto. Es ver a Dios detrás Claro, de todas estas intenciones, ¿sí? Definitivamente hubieron errores, pero estos errores ya le corresponden a la humanidad, a los que de pronto malinterpretaron todo lo que estaba sucediendo o alinearon de pronto esta reforma protestante con sus propios intereses, sus ideologías, pero detrás de todo esto también, yo estoy sí. seguro que está Dios, porque la verdad tuvo que prevalecer y esta es una intención de Dios de ayer, hoy y lo va a hacer siempre, que la verdad hace libre a la gente. Solo la verdad trae libertad, ¿verdad? Y esta verdad es Jesucristo. Entonces, lo que sucedió en aquel entonces era que la gente empezó a conocer y a escuchar más de Jesucristo. Así que yo, cuando hablan de reforma protestante y 503 años, yo claro que recuerdo a gente o a personas como Martín Lutero y otros personajes que podemos mencionar, pero primordialmente reconozco a Dios. Yo recuerdo que Dios sigue actuando en medio de la historia de la humanidad, que no es un Dios solo que actuó, que hizo cosas, que te puedes enterar de esas cosas o esa mano soberana interviniendo en la historia humana en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No, gente, tenemos un Dios todavía activo, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que sigue interactuando hoy en día en este mundo creado, en este espacio y tiempo, en nuestra vida. Tenemos un Dios no solo trascendente, sino inmanente. Y este Dios ha demostrado hace más de 500 años y sigue demostrando ahora que está respaldando la victoria de su iglesia, porque la reforma es un claro mensaje, es un claro ejemplo de que la iglesia prevalecerá, Gerson, pero la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, no la iglesia como institución, no la iglesia como imperio, no la iglesia como algunos creen o entienden de iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos del pueblo verdadero del Señor, de creyentes realmente del Señor. Y esa iglesia, ese pueblo va a prevalecer porque confía en un rey y un señor que ya prevaleció sobre la muerte, ya prevaleció sobre el pecado, ya prevaleció sobre las tinieblas. Así que en ese rey confiamos y ese rey es el que te quita toda esta pintura de la cara, te hace nueva persona, te pone ahora sus vestiduras y ya no estás más muerto, sino vivo. Así que yo, cuando hoy estoy celebrando definitivamente la mano poderosa, soberana de Dios interviniendo en la historia de la humanidad, un Dios mostrándole a su pueblo que todavía está obrando a favor suyo, mostrándole a su pueblo que todavía está delante como una columna de nube o una columna de fuego de día y de noche, guiándolos porque todavía hay camino por andar para llegar a nuestra tierra prometida, para llegar a ese glorioso día cuando Él redima todo esto y los cielos nuevos y la tierra nueva ya lleguen con nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es, gente, tenemos que celebrar a Dios. Yo no estoy en contra de recordar a los personajes, pero sí hay que cuidarnos mucho de idolatrarlos, ¿no? De considerar que eran También. infalibles, qué sé yo. No, tenían sus propios errores como tú y como yo. Amén, amén. Sí, esos rayos todillo resalto, estampo, esa hoja la pego en mi, ¿no? Dios es
el artífice total, él es el autor de todo, él es el autor por excelencia, él utilizó todos los medios para que Lutero y la gente que lo seguía y lo que se prosiguieron también después, porque hubo más personajes que hicieron posible que la Biblia la tengamos en nuestro idioma, no solamente en alemán, luego traducción en inglés, a francés, a español, como ahora, ¿no? Y muchas versiones más que Claro. existen ahorita. Lo tenemos ahorita, ¿no? Gracias Esto de creo que Dios. nos debe Imagínate. animar a conocer un poco de la historia no, Es, no como esa historia fría, la historia de la humanidad, pero siendo guiada por Dios. Muchos, como tú eh, dices, muchos de nosotros ya tenemos una Biblia en mano, pero te has puesto a pensar qué tuvieron que pasar y qué personas tuvieron que pasar, qué cosas para que tú y yo tengamos una Biblia en español, por ejemplo, ¿no? muy, Y así en cada país o en cada contexto histórico. Bueno, hay muchas cosas. No hay que ponernos técnicos ahora, pero yo sí les animo a que podamos ver, analizar y tener ese interés por conocer a Dios por medio de sus herramientas, que han sido muchos hombres y de los cuales queremos que todavía siga obrando Dios por medio nuestro. El llamado a la reforma, hay un lema muy interesante que tenían los reformadores posteriormente a este evento, que es la iglesia reformada continúa reformándose conforme a la palabra de Dios. Es decir, incluso ellos sabían que ese momento, lo que había sucedido en aquel entonces, no debía quedar solo como un hecho histórico del pasado o en registros de libros. No, había iniciado algo que debía continuar de aquí hasta que el Señor venga, que es una continua reforma. Nuestras iglesias deben continuar reformándose. ¿A qué? ¿A sus tradiciones? ¿A sus denominaciones? ¿Ah? No, a la palabra de Dios. Nuestras propias vidas, Gerson, gente, debe continuar reformándose. ¿A qué? ¿A una creencia? ¿A un sistema doctrinal? ¿Ah? ¿A un no, libro? no. A las ideas de un autor, de mi autor favorito? No, conforme a la palabra de Dios. Derramaron sangre para que podamos confesar esto, que solo la escritura, solo la palabra de Dios es la máxima autoridad de fe, regla y práctica para la iglesia, para nuestra vida como creyentes, que solo en Jesucristo se puede hallar salvación, que solo por medio de la fe en Jesucristo se puede hallar salvación, que solo a Dios sea la gloria, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confesar estas verdades todavía y disponernos a seguir siendo reformados con esto. La necesidad de reforma actual es importante porque la pregunta es, ¿puedo confiar en Cristo realmente para mi salvación o puedo confiar en mis propios esfuerzos? De repente ya nadie me está vendiendo un documento, una indulgencia, pero sí estoy comprando otras verdades, otras indulgencias, ¿verdad? Sí. Y este es un mensaje para creyentes y no creyentes. Recuerda. Después, otro punto de necesidad de reforma actual se me viene a la mente, que es, como te dije hace un inicio, el mundo nos vende esta idea de que mientras más tienes, más chévere eres, más sociable, más filántropo, más buena gente eres. Esta también es salvación por obras, ¿verdad? Y hoy en día tenemos una oportunidad tremenda. En aquel entonces la reforma, ¿sabes por qué tuvo tanto éxito? Porque coincidió con la creación de la imprenta. Y la imprenta era el WhatsApp de aquel entonces. Era el WhatsApp de ese momento. Y hoy en día nosotros tenemos WhatsApp, Facebook, Instagram, tenemos muchas plataformas y muchas maneras de compartir la verdad y de continuar reformándonos y llamar a la gente, al pueblo de Dios que está esperando su voz, la voz del pastor, a esas ovejas que quieren reconocer la voz del pastor. Tenemos que llamarles y hacerles escuchar este mensaje liberador. Así que no hay excusa. Tenemos las plataformas, tenemos lo necesario y sobre todo tenemos el llamado, creo yo, de parte de Dios de continuar reformándonos. Amén, amén. Sí, Sammy, estaba viendo unas cosillas acá. Ya para finalizar, ¿no? La parte, creo que lo que has dicho, cómo traer eso al presente, ¿no? Yo creo que la gente que nos está viendo entiende lo que básicamente es la reforma, cómo debemos nosotros reformar nuestro propio corazón, que es volver a la palabra de Dios. La palabra reforma significa volver a la palabra de Dios. Así que chicos, todos los que nos están escuchando, ¿no? Sean pocos o muchos, y también los que les interesa ese tema por motivos tal vez no pudieron verlo, pero Dios sabe en sus corazones realmente si estamos buscándole de verdad o no, ¿no? Nosotros antes de Claro, conocer estamos muertos. Lutero sabía eso. Y creo que muchos evangélicos antes de él también lo sabían, pero lo que pasaba es que antes la verdad estaba pues silenciada, estaba omitida, había mucha oscuridad. Ahora también hay oscuridad, no es que no lo haya, claro. pero es por medio de Dios, es que ahora tenemos una libertad un poco más accesible para poder predicar, así que no la desperdiciemos. ¿Cuánto Lutero hubiera
deseado celebrar esto, ¿no? De que haya una libertad para que pueda seguir predicando y expandiendo su verdad a muchos más lugares todavía, ¿no? Así que aprovechemos este privilegio tan grande que Dios nos ha dado, ¿no? Hay que traerlo aquí en estos tiempos, siglo XXI, gente joven, gente pilas. Yo sé que vamos a hacer una gran obra. Confiemos en Dios, oremos, abracemos su palabra, hagamos su voluntad, no la nuestra. Y yo sé que vamos a hacer muchas cosas más, Sammy, ¿no? Bueno, Sammy, me gustaría preguntarte una cosa ya, por decirlo así, en forma de conclusión, ¿no? Para que la gente tal vez le quede más clara, ¿no? Tal vez algún aporte más de cómo nosotros, a veces las apariencias externas, ¿no? A veces de repente, ¿no? Como dicen, ¿no? A veces esto incluso se puede ver un ídolo, ¿no? Eh, ¿Crees que muchas veces nosotros mismos, obviamente fallamos a Dios, pecamos siempre, pero cómo nosotros podemos seguir reformando nuestro corazón? Dios nos ha dejado su palabra, pero a veces la gente cree que su palabra no sabe cómo leerla, no sabe cómo interpretarla, ¿no? Pero hay herramientas para eso, ¿verdad? Me gustaría preguntarte esto, ¿no? Porque eso también vale un poco la reforma, porque si no hubiera la reforma, tal vez las técnicas de estudio de la Biblia no se hubieran implementado para todo el pueblo, ¿no? Claro, Y, sí, por supuesto, porque por ejemplo, ¿no? la reforma trajo el interés del pueblo de estudiar realmente la palabra de Dios y de Eso. que muchos se preparen. Incluso los reformadores fueron los que promovieron la creación de universidades, de colegios, de un sistema de educación revolucionario. O sea, realmente el protestantismo evangélico trajo muchos beneficios al mundo entero, Gerson. Y yo creo que, como tú bien dices, ¿no? Hoy en día todavía hay gente que quiere conocer, realmente interpretar o leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hasta el más sencillo puede entenderla. Y hay que creer eso, Mm, en primer lugar, sin ánimos de caer en una espiritualidad de fetiche, ¿no? Nietzsche, también. Es simplemente decirles que oremos y le pidamos al Señor que ilumine nuestra mente, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso. Dobla tus rodillas, pídele al Señor que quieres conocerle, que abra tu mente y tu corazón y que permita que su verdad sea entendible para nosotros, que podamos abrazar esa verdad y esa verdad se traduzca en vidas piadosas, en vidas santas, en vidas reformadas, para continuar siendo parte del plan de salvación reformador de Dios. ¿Sí? Ese es el primer paso. Ahora hay otros pasos que también creo que son importantes. Lee la Biblia mucho, ora y lee la Biblia mucho. Y luego también, gracias a Dios en su soberanía, hoy en día en español y a un precio accesible, tanto físico como virtual, existen muchísimos libros y publicaciones de hombres de Dios, estudiosos y eruditos que nos pueden guiar. A menudo veo gente que lee, escucha sermones de YouTube de cualquier pastor, que ve videitos de YouTube de 2 o 3 minutos y les creen y les hacen caso a todo lo que ven en internet, pero no pueden leer un libro. ¿Por qué? Porque dicen, no, que va a enseñar doctrina de hombres, que eso, que lo... ¿Y qué crees que escuchas en YouTube hoy? Sanazo. Ponte a leer, compra un libro de un teólogo, de un erudito respetable, protestante, evangélico, ¿no? Y te animo a que puedas aprender eso, porque te va a bendecir muchísimo, te va a bendecir muchísimo. Pero no olvides que siempre es la escritura, la Biblia, la máxima autoridad. Así que hoy en día no hay pero, no hay excusa. Sabes que el único impedimento es simplemente la pereza, porque hasta muchas editoriales y páginas publican libros gratuitos en PDF, gratuitos, ¿no? Para que pueda el pueblo de Dios hoy en día ser bendecidos. Así que no seas perezoso, no seas perezoso y si trabajas, no seas tacaño, no te malgastes el dinero en vanidades, ¿no? Disfruta, claro, de tu ganancia, pero también invierte en buenos libros, es lo que se te puede decir. Es mi consejo, ¿no? Sí, sobre todo para la gente joven, ¿no? Tú sabes cómo es la juventud ahora, ¿no? Nos gusta gastar mucho. Sí, sí, o sea, En vez de invertir en cosas buenas, de edificación, dicen que no les gusta leer, decimos que no nos gusta leer, pero claro, nos pasamos en el Facebook leyendo muchísimos estados. Hay claro, estadísticas que dicen que hoy en día los jóvenes leen más que antes, pero no es porque lean libros, sino es porque están leyendo el chat de WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram. claro. O sea, pensando, pues gente, pensando, ya es hora, ya, ¿no? Si no quieres que te agarren de payasito, Ya ¿no? dije, De sí, títere, entonces pensá, como dice sí. nuestro DT. Sí es, así es. No, y de hecho que es lo que estamos hablando también tiene que ver mucho con la reforma. Lutero
es lo que nos diría ahorita, ¿no? Lean su Biblia, ahora que la tienen ya traducida, léanla, aprovechenla y búsquenlo ahí en su corazón, búsquenlo ahí en el arrepentimiento verdadero, ¿no? Desechándolo a las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, ¿no? Los engaños de este mundo, y busquemos más a Dios por medio de eso. Así es. Es lo que debemos hacer todos siempre, ¿no? Yo ahorita particularmente estoy leyendo más la Biblia, ¿no? Ya hay más estudios y todo, ¿no? Hay muchísimos libros, estoy en los comentarios, ¿no? Bueno, acá me han comentado sobre todo porque te has pintado así, pero es para llamar la atención a la gente, no es para otra cosa. Sí, sí, Estoy ¿por leyendo, qué? Pues, ¿por qué? ¿Qué, tiene qué pasa? malo. ¿Que me No, escriban al interno? ¿Que quieren saber la marca del sí, maquillaje? sí, también, también. No, Te tú llama la sabes que atención, dice, ¿no? a los jóvenes nos gusta hacer cosas locas, ¿no? Sí. El creyente, y yo por lo menos soy así. Yo le dije a mi esposa, Logramos el oye, cometido. quiero pintarme, y mi esposa me pintó, me ayudó a pintarme, y ya. Además, como tú bien dices, Perfecto. este Créditos es para el sus. estado natural, ¿no? Quería pintarme de Sí, calavera, pero ya no me dio el tiempo. Pero sí, sin Cristo bueno. somos esto, somos payasos, somos solo un disfraz, somos muertos. Peor que todo eso, somos muertos, pero Él trae vida, ¿no? Él trae vida realmente y es lo que necesitamos. Y, y nada, gente, espero haberles sido de bendición. Gracias, Gerson, por la invitación. Realmente Sí, es nostálgico estar nuevamente aquí en esta linda plataforma y espero bueno, que tengamos el ánimo y Dios ponga en nuestro corazón continuar reformándonos. así es, así es. Esto, la reforma no debe continuar toda la vida, la verdad, hasta que Claro, dejemos este. Todos, ¿ah? Todos. La palabra reformar, como digo una vez más, es volver a la palabra de Dios, y el volver a la palabra de Dios te va a llevar a conocer a Dios, es la verdad. amén. Y cuando conoces la verdad, vas a conocer la salvación también. O sea, ¿ves? Todo lleva a Dios mismo y su salvación. Así que chicos, chicas, vamos y busquemos más allá de corazón. Así que ya para despedirnos vamos antes de decirle a nuestro productor, acá que el que está que nos pone todos los efectos, ya lo vas a ver luego en el Facebook también, no te preocupes, todos los efectos que nos ha puesto, también chévere, me gusta cómo pone acá el hombre. Vamos a orar para despedirnos y ya luego pasamos a una canción final que también han preparado nuestros hermanos en esta iglesia. ¿Sí? Vamos a Genial. agradecer por el tiempo. Señor, te damos las gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí en este tiempo, Señor, con la bendición de nuestro hermano Sammy, Señor. Gracias por el tiempo, la hora, Señor, que se da por compartir de algo que yo sé que a él también le apasiona, Señor, que es el de buscarte a ti, Señor, por medio de su palabra, Señor, como tú también lo usas para poder hablarnos de una forma tan simple, pero a la vez también tan confrontante, también de tanta bendición, Señor, que nos va a llevar a conocerte más a ti, Señor, cómo tú has obrado a lo largo de la historia, sino así como Lutero y con muchísimo más, Señor, de hace 5 siglos hasta el día de hoy, cómo sigue obrando, Señor, y mucho más, Señor, desde la época de Jesús, de la época de los profetas, Señor, de la época desde que se creó el mundo con Adán y Eva, Señor, cómo tu Espíritu Santo ha sido moviendo, Señor, propósito tras propósito, Señor, cómo tú has sido moviendo todos los hilos de este universo para poder encontrarnos contigo, Señor. Nuestras oraciones para que más personas te puedan conocer a ti, Señor, no se sientan solas, crean sentirse solas, Señor, cuando en realidad tú estás ahí tal vez con ellos, Señor, y confío que muchas más personas puedan conocerte a ti también, Padre amado. Esta salvación es gratuita e inmerecida, pero llena de tan grandísimo amor, Señor, que tan no podemos desperdiciar. Gracias te damos, Señor Jesús, y todo esto lo hacemos